Amén. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Y sé que es el deseo de cada uno de los que estamos aquí, aprender más de la palabra del Señor y hacer que se cumpla en nuestra vida. Y es por eso que tenemos a nuestro invitado, nuestro querido hermano Gilberto Olea. El tiempo que resta es de él. Así que estemos atentos a lo que el Señor traerá por medio de nuestro hermano. Bienvenido, hermano Gilberto, y bienvenido a cada uno de los que están aquí presentes. Gracias por acompañarnos. Estás en mudo. Y ahí se escucha. Sí. Sí se escucha. Perfecto. Ahora sí se escucha. Perfecto. Perfecto, hermana. Gracias a usted por su presentación. Un placer saludarle a todos los hermanos y amigos de Betania en el nombre sacrosanto de nuestro Señor Jesucristo y compartir con ustedes el vasto mundo de la palabra de nuestro Dios, creador, sustentador, salvador, redentor y restaurador muy pronto de nuestra vida física y espiritual, hasta alcanzar la estatura de Él, espiritual, físicamente, la de Adán. 14 pies de estatura físicamente, y las mujeres, la Eva, tendrán 12 pies de estatura físicamente. Ya lo que somos enanos en tamaño físico, el hombre Adán tendrá 14 pies y la mujer, que es Eva, tendrá 12 pies de altura física. Así que ya no habrá nadie pequeño. Yo quiero hacerle una pequeña anécdota de un hermano allá en Samaná, en un campo que se llama Juana Vicenta, donde son las hermanas Johnson. Y hay uno que se llama Adán en la iglesia allá, más o menos de unos 53, 54 años. Y nosotros siempre estamos en el lenguaje coloquial, relajando con él, jugando con él. Y decimos: Adán, no te preocupes, que tú vas a crecer a la estatura del primer Adán. Él tiene como 1,53, 5'2". Nosotros le llamamos el enano. Y entonces nosotros le decimos que él va a tener esperanza de crecer como Adán. Y que muy pronto ese cambio y esa transformación se hará en él. Así que le decimos a los hermanos que no escatimen esfuerzo en vivir con Cristo, el dador de la vida, porque las cosas viejas pronto ya han de pasar y las nuevas Cristo la va a restaurar para su gloria, y creceremos a la estatura espiritual y a la estatura física de nuestro Señor Jesucristo. Quiero compartir con ustedes en el libro de Daniel capítulo 2 sobre un evento que todavía tiene connotaciones en los postreros días, es decir, en los días que estamos viviendo, los últimos días, en el fin del tiempo, en el fin del tiempo, no, en el tiempo del fin, excúsenme, en el tiempo del fin, en los postreros días, que es una profecía que marca exactamente lo que Dios quiere revelarle a Daniel y enseñarle al rey Nabucodonosor, pero también darnos una lección con la misma, porque tienen hechos que tienen que ver con eventos escatológicos, es decir, eventos de los últimos días, eventos proféticos para los últimos días, y que nosotros lo estamos viendo actualmente a través de los diferentes medios de comunicación, ya sean por los medios sociales, por los cuales es uno en la cual estamos dirigiéndonos, compartiendo, y los demás medios sociales o herramientas de los medios sociales. También está la televisión,
también en los periódicos escritos, orales y digitales. Así que, hermano, pero antes de desarrollar el tema del capítulo 2 de Daniel sobre ese gran sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, del imperio neobabilónico, queremos darle lectura al Apocalipsis en su versículo 1, Apocalipsis versículo 1, y luego entrar a la cita fundamental que dimos, la cita básica que dimos, y leemos en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 1, que reza de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo, el cual Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee en singular, y los que oyen en plural las palabras de esta profecía y la guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora mi pregunta es, hermano, porque no lo quiero hacer de una forma de un monólogo. Quiero que todos participemos, preguntas y respuestas, respuestas y preguntas a la vez, para hacerlo más dinámico. Cuando en el libro de Apocalipsis, verso 1, establece en su capítulo 1 la revelación de Jesucristo, está hablando del testimonio de Jesucristo, porque en el verso 2 dice que Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y ha dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, la revelación se traduce como el testimonio de Jesucristo. ¿Y quién le da ese testimonio, esa revelación al Hijo? El Padre. El verso 1 dice que Dios le dio al Hijo la revelación, su propio testimonio de lo que ha de acontecer en los últimos días, porque el tiempo está cerca, dice el verso 2, y lo dice el verso 3 también. El tiempo está pronto para cumplirse los eventos finales de la historia de este mundo. Ahora bien, si queremos saber si es cierto que en la revelación de Jesucristo es el mismo testimonio, que es el espíritu de profecía, el don profético, vayamos al libro de ahí mismo en Apocalipsis capítulo 19, verso 10, que reza de la siguiente manera. Apocalipsis 19, 10, que reza de la siguiente manera. El mismo Juan hablando: y yo me eché a sus pies para adorarle. Y el ángel me dijo, el ángel Gabriel se le presentó a Juan en la isla de Patmos en el año 95. Y Juan, cuando lo ve, se le echa a los pies para adorarle, se inclina. Y el ángel le dijo, Gabriel le dijo: mira, no lo hagas. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos, los que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? El testimonio de la profecía. ¿Y para quién es ese testimonio profético? Para la iglesia última, para la iglesia remanente, para la iglesia que guarda los 10 mandamientos, para la iglesia que tiene la fe de Jesús, para la iglesia que tiene la paciencia de los santos, que son de las características que debe presentar la iglesia verdadero, y aquellos hijos de Dios que obedecen a Dios en todas las circunstancias adversas, sin importar las consecuencias que el enemigo quiera presentar, como en el libro de Daniel con los 3 jóvenes en el pozo, en el horno de fuego, y en el pozo de leones con Daniel. Así que, hermano, no tengamos miedo, porque el testimonio de Jesucristo es el don profético para la iglesia en los últimos días. Pero en ese mismo libro de Apocalipsis queremos presentar en el capítulo 12, verso 17, a quién persigue el dragón por tener ese testimonio de Jesucristo, por tener esa revelación de Jesucristo de los eventos finales de la historia de este mundo. En el capítulo 12, verso 17,
establece lo siguiente. ¿A quién el dragón va a perseguir en los últimos días? El dragón es Satanás, según lo expresa el capítulo 12, verso 8 y 9, la serpiente antigua. Y dice que en el verso 17 establece lo siguiente. Entonces el dragón fue airado contra la mujer. La mujer es la iglesia del capítulo 12, que está vestida con los ornamentos de Dios, el sol, las estrellas, la luna, y con una radiante luz en su cuerpo, que son los elementos que Dios creó con su palabra, que dijo, hágase, y fue hecho. Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros descendientes de ella, las cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es la revelación de los eventos finales, porque Cristo quien revela la profecía a su pueblo y la manda a través de su ángel Gabriel a su siervo Juan. Juan se la da al ministerio de las 7 iglesias que estaban repartidas en el Asia Menor, que ustedes conocen el orden de la iglesia, desde la iglesia de los apóstoles, la iglesia de Esmirna, de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Sardis y Tiatira, la iglesia de Filadelfia y la iglesia última, que es la última etapa del juicio de la iglesia en los últimos días, que es la iglesia de la Odisea. Entonces, nosotros estamos en la última etapa y este es el mejor mensaje cristocéntrico que Dios le ha dado al Hijo. La revelación de todos los eventos que Cristo tiene de su Padre, de todos los eventos que han de cumplirse en los últimos días. Y esos eventos es para la iglesia. Y esa es una de las características, al junto de los 10 mandamientos, va a distinguir a la iglesia o verdadero cristiano en los últimos días. Tener el testimonio de Jesucristo, el don profético y guardar los mandamientos de Dios, porque han sido lesionados, violados por la humanidad, los 10 mandamientos. Pero esa misma ley es la que nos va a juzgar para bien o para mal, de acuerdo si la hemos cumplido o obedecido para la gloria de un vista teología y por uso estos elementos proféticos en la mano de la iglesia verdadera, de la iglesia remanente, del residuo, de la manada pequeña. Pero el apóstol Pablo también dice, no, porque ellas. Ahora vayamos al libro de Daniel, capítulo 2, para expresar claramente los eventos de la historia de este mundo y cómo fueron las consecuencias y el proceso histórico de los reinos de esta tierra, cómo se presentaron hasta nuestros días, cómo lo vamos a ver cumplirse en los pies de barro mezclado, de hierro mezclado con barro, especialmente en los dedos de hierro, mezclado con barro, que tiene que ver con un evento final de la historia de este mundo y que muy pronto lo veremos, porque no falta mucho para Cristo venir. Entonces podemos observar que en el libro 2 de Daniel hay un rey muy famoso y que perdura su palabra y su reinado en sus hechos hasta los últimos días. Este rey llamado Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, rey de Babilonia, comenzó a gobernar en el año 605, muerte de su padre, rey de Babilonia, Nabopolassar. Cuando murió Nabopolassar, entonces entró en el trono a gobernar su hijo Nabucodonosor. Nabucodonosor, este rey fue quien le dio esplendor al país o a la ciudad de Babilonia. Babilonia representaba lo que hoy representa Estados Unidos para el mundo, la ciudad de oro. Todo el mundo quería ir a Babilonia porque era la gran nación que le rendía o le daba oportunidades a todos los extranjeros que acudían a esa gran nación buscando una oportunidad de desarrollo económico y en todos los aspectos. Así hoy está representada desde el punto de vista económico, que nosotros queremos ir a Estados Unidos a buscar una oportunidad. Así era Babilonia en los días del reinado neobabilónico. Entonces, este señor llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia,
fue que le dio mayor esplendor a este imperio. No fue su padre, sino el hijo Nabucodonosor. Entonces, en una ocasión, en el año 603, en su segundo año, este rey tuvo un sueño especial, ver los eventos finales y todo el protocolo cronológico de los reinos de esta tierra. Pero el rey se acuesta, como dice el libro de Daniel capítulo 2, que lo podemos ver en del mismo capítulo 2, en el verso 26, 27, cuando Daniel se presenta ante el rey por mandato de Ariot, que era el guardia o capitán del ejército en la cárcel de Babilonia. Entonces, cuando a Daniel lo traen delante del rey, el rey en el verso 26 dijo a Daniel, el cual llamaba Belsasar, de acuerdo al lenguaje y a los nombres que le cambiaron a Daniel allá en Babilonia. Daniel llegó apenas de unos 18 años a Babilonia cuando fueron cautivos en el año 605, que fue uno de los jóvenes que fue al palacio presidencial o al palacio del rey Nabucodonosor y los pusieron en las mejores escuelas o los mejores centros académicos universitarios, a él y a un grupo. Pero se destaca a Daniel y a los tres jóvenes como grandes luminarias del conocimiento. Allí no iba todo el mundo, ellos se llevaron los mejores jóvenes de Israel en esa invasión que hizo el Nabucodonosor, que todavía no era el rey, era el jefe, el general de la guardia presidencial o del ejército de su padre Nabopolassar. Y allí en el año 605 antes de Cristo, porque los años bajaban desde el año 1000 hasta el año 1, descendían del 1000 al 1, es decir, eran conclusivos, comenzaban en el 1000 y terminaban en el 1. Entonces, en el año 605, cuando Nabucodonosor comenzó a reinar, 2 años después, dice en los escritos bíblicos y extrabíblicos, en la historia también se puede presentar en la historia universal, que cuando en el segundo año de su reinado, en el 603, este hombre se acuesta y sus pensamientos comienzan a llevarlo al porvenir, a ver qué es lo que iba a acontecer de su reino, de él, y iba a pasar después de él, porque él realmente se creía que su reino nunca iba a desaparecer. Y en sus pensamientos, para saber el porvenir de los días que iban a venir de su reino y de él y su gobernación, se duerme. Y cuando duerme, le viene un sueño de una gran estatua conformado por diferentes metales, 4 metales y un elemento de barro al final de la historia de este mundo, mezclado hierro con barro en sus dedos, en sus pies. Entonces, el hombre se turbó, el rey Nabucodonosor se turbó en la madrugada cuando vio esa estatua gigante de oro en su cabeza, de plata en su pecho y en sus brazos, y una estatua formada en su vientre y muslo de bronce, más la pierna era de hierro puro. Y al final en sus pies tenía 10 dedos mezclados en hierro con el barro. Y esta grande imagen sublime, tan fuerte, tan bien tallada, le hizo quitar el sueño al rey Nabucodonosor, que no pudo concentrar más el sueño. Y ustedes han leído la historia, no tengo ni que leerla, simplemente hacerle un pequeño resumen, pero lo más importante ya es cuando el general Arió, que era el comandante de la prisión, trae a Daniel, que estaba preso por el asunto de la adoración, de la oración al Creador, y lo meten preso a los fines. Entonces, Daniel viene ante el rey en el verso 26, y ahí podemos comenzar entonces a leer la historia para no repetir mucho la situación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual se llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi? Y su declaración le hace una pregunta a Daniel. Y Daniel responde en el verso 27,
Respondiendo Daniel delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni adivino, ni astrólogo, ni mago lo pueden enseñar al rey, lo pueden declarar al rey. Oiga, ni sabio, ni adivino, ni astrólogo, ni adivino pueden declararle este sueño al rey, mucho menos su explicación, su significado. Más, dice Daniel en el verso 28, para ensalzar al Dios creador, ponerlo en primer lugar en su vida, dice: más hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer al cabo de los días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es este, le dice Daniel, es este. Tu sueño y tus visiones, ya visto, es este. 2 puntos. Y comienza a desarrollar la imagen y después lo que significa la imagen, cada uno de los metales. 9. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, es decir, en los últimos días, en el tiempo. Y el que revela los misterios demostró lo que ha de ser. Y a mí ha sido revelado, y a mí ha sido revelado este misterio, no por sabiduría que en mí haya, dice Daniel, que en mí haya, no porque había más sabiduría en Daniel, que en los sabios, los adivinos y los astrólogos y los magos que tenía Nabucodonosor en su reino, que era un reino pagano. Este misterio me ha sido revelado no por mi sabiduría, sino por la sabiduría de Dios. No que tenga más sabiduría que los vivientes de tu reino, sino para que yo notifique al rey, declare al rey las cosas, para que le entienda de sus pensamientos y lo de su corazón. Entienda lo que él pensó, lo que estaba pensando antes de dormir, de ver la estatua, el sueño, y les ha revelado los eventos finales que él tenía en su corazón. Tú, oh rey, veía, dice Daniel, piensa a revelar la estatua, la imagen, tu sueño. Tú, oh rey, veías, y aquí una grande imagen. Esta imagen que es muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible, dice Daniel, que era terrible la imagen que él vio de la estatua. La cabeza de esta imagen era de oro fino. ¿De qué era? De oro fino. Sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estaba mirando, dice Daniel, hasta que una piedra fue cortada no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el metal, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y levantólos en los vientos, y nunca más se le halló lugar a este reino. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte, y que hinchió o llenó toda la tierra. Este es el sueño, le dice Daniel, este es el sueño al rey. La declaración de él diremos también en presencia del rey. Y le dice Daniel en el verso 37, ya declarándole el significado de la estatua. La estatua toda compuesta por la cabeza de oro, pecho y brazo de plata, vientre y muslo de bronce y la pierna de hierro, y en sus pies y sus dedos hierro mezclado con barro. Y en el verso 37 comienza a explicarle el sueño, el significado. Y dice Daniel, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan, hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ellos.
tú eres aquella cabeza de oro. Le dice a cara, face to face, que tú eres la cabeza de oro. Tú eres la cabeza de oro, rey. La que está en el poder actualmente. Tú eres, en el momento que Daniel le revela la imagen, el sueño, y le da su significado, dice, tú eres la cabeza de oro. Y en el verso 39, y después de ti, rey, después de ti que pase tu reino, levantará otro reino menor que tú y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra, se gobernará toda la tierra. Y el reino cuarto será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies, dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, más en él algo de fortaleza de hierro habrá, según que viste el hierro mezclado con el tiesto de barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será un reino fuerte y en parte será débil o frágil. Cuanto a aquellos que viste el hierro mezclado con barro cocido, así se mezclarán la simiente o los seres humanos, más no se pegarán uno con el otro, es decir, no se fortalecerán, no se compactarán, como no se pegará el uno con el otro, y no se mutarán con el tiesto, es decir, no se pegarán, no harán esa mezcla. Y en los días de estos reyes se levantará el Dios del cielo y un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo, este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el metal, el tiesto de barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, es en los postreros días. El sueño es verdadero. El sueño es verdadero, rey Nabucodonosor. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Hermanos, es un poquito largo, pero ya ustedes tienen una síntesis de lo que es el sueño de Nabucodonosor y todos los eventos que han de acontecer a partir de ese sueño hasta llegar hasta nuestros días. Ahora bien, ¿qué pregunta les surge a ustedes en cuanto a este sueño? ¿Qué reino representa los elementos de metales en la estatua de Daniel? Es posible que en el transcurrir de los días, del tiempo que tenemos en la iglesia, hemos escuchado mucho este tema de la estatua del rey Nabucodonosor, revelada por Dios a Daniel, tanto en el hecho como en sus explicaciones, en su significado, lo que va a pasar en los últimos días y todo el transcurrir de cada uno de estos imperios, uno de los metales. Vamos a hacer preguntas. ¿Qué ustedes opinan? Si tienen algunas preguntas para hacerlo, quieren aportar algo, nosotros estamos dispuestos a hacer las explicaciones correspondientes conforme el Espíritu dé a nosotros esa capacidad. Tienen la palabra para expresar lo ya tratado, lo ya revelado. ¿Qué ustedes entienden por la estatua? ¿A qué reino representa esta de sus metales? El tiempo y quién eran sus reyes, qué naciones representan esos metales. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla, porque no es un monólogo. Vamos a hacerlo de una manera de aprendizaje, de enseñanza. Los que el hermano Manuel participar pueden hacerlo. Sí, pueden hacerlo. Ustedes son estudiantes y son buenos, son adventistas del séptimo día, son los que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús, el don profético, la revelación de Jesucristo de Apocalipsis 1. Entonces nosotros estamos llamados para entender estos eventos finales.
No se oye, hermano Manuel. Yo sé que usted quiere decir algo, él le nota. Sí. Todavía no tem sonido. Casi no, Ahora no sí. escucho porque este teléfono casi no se escucha. Sí, puedo. Hello. Sí, lo escucho, perfecto. Yo lo escucho. Yo lo escucho. Amén. El sueño, como inicia el libro de Daniel. Nabucodonosor se acostó, no se había dormido todavía, se acostó con una interrogante, ¿no? Según dice el libro de Daniel. Dice Sí. que él quería saber qué pasaría en los tiempos, en el futuro, porque ellos creían mucho en los adivinos, la gente de ahí de Babilonia. Por eso tenían adivinos, tenían magos, tenían astrólogos. Ellos creían mucho en eso. Y él se durmió con esa ¿cómo diría la expresión? Como con esa incertidumbre, ¿verdad? De saber cuál era el futuro. Y tuvo el privilegio, porque yo lo llamaría un privilegio, porque Dios tenía un propósito con Nabucodonosor, de que revelara todo lo que iba a acontecer, no solamente en su reino, sino en todos los reinos que iban a venir de ahí en adelante. Usted estaba diciendo, pues, el mismo libro de Daniel 2 dice que la cabeza era Babilonia, los brazos y el pecho eran los medos y los persas, el vientre de bronce era Grecia, las piernas era, como todo el mundo lo sabemos, como fue férreo, Roma imperial, y Roma papal ya sería la parte de los pies, donde no se uniría, por más que ellos quieran unirse. Lo más impresionante de esto es, y lo que más me gusta, es la piedra que desmenuzó la estatua. No solamente desmenuzó la estatua, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Daniel, que el reino que vendrá no es un reino humano, no es un pueblo humano, es el reino de Dios. Notan esa partecita ahí, ¿verdad? Sí, Es el reino, exacto, el reino de Dios es el que va a venir, no será el pueblo, por ejemplo, escogido que había antes de Israel, sino es el pueblo de Dios es el que va a venir, el que guarda los mandamientos de Dios tiene el testimonio de Jesucristo. No importa dónde sea, el Señor es grande y maravilloso. En esa visión de Nabucodonosor, el Señor nos dice que tenemos que ser fieles. amén. Tenemos que ser fieles. Amén. Ya Amén. tiempo es un tiempo final en el que esa piedra está casi a romper esta estatua donde nosotros estamos ahora actualmente. Perfecto, hermano. El tiempo lo dice. Perfecto, muy bonita su explicación, muy bonita. Y entendido porque usted tiene tiempo en la iglesia y ha escuchado siempre y ha leído los libros rojos, los libros del Espíritu, la profecía de la profeta Ellen White, todas estas situaciones de la estatua. Entonces, los hermanos que están presentes también, yo sé que saben el historial y conocen los eventos finales, qué representa cada metal. El hermano lo dijo, que en el año 605 comenzó a gobernar Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en el defecto de su padre que había muerto, Nabopolassar, hasta el año 539. Oigan, del año 605 hasta el año 539, pues los años venían bajando de 1000 a 1, eran conclusivos. Eso le llaman los cómputos conclusivos. Entonces, este reino duró mucho tiempo en el poder, del año 605 antes de Cristo hasta el año 539 antes de Cristo, que representa la cabeza de oro, lo dijo el hermano, como lo dijo Daniel, se lo dijo en su cara al rey,
con altura y respeto se lo dijo: usted, mi rey, representa la cabeza de oro de esta estatua, de ese sueño. Entonces, después de usted vendrá otro reino inferior al suyo, que representa la plata en su brazo y en su pecho, los dos brazos cruzados en su pecho y su brazo. Entonces, ese es un reino inferior, porque el oro representa el metal preciado, el de mayor jerarquía. Según lo establecen los expertos en la materia de metales, el oro es el más codiciado y es el más caro de todos los metales. Entonces, después de él viene el reino de la plata, que está representado por los tío y sobrino, que es el reino de Medo Persa, el reino de los medos y de los persas, Ciro y Darío. Darío representaba el reino de los medos y Ciro representaba el reino de los persas. Esas dos ciudades unidas entre tío y sobrino, porque Ciro era tío de Darío. Entonces, en los primeros años, en el año 539, cuando Belsasar, que era el nieto del rey Nabucodonosor, que había muerto ya, tuvo 3 años de regencia, de aprendizaje por su padre Nabonido, que era yerno, el esposo de la hija de Nabucodonosor. Regentió 3 años de aprendizaje para que el muchacho aprendiera, que era el sustituto de su abuelo, Belsasar. Entonces, en el año 62, Nabonido comienza a regentear el poder por mandato de su hijo, y como las leyes babilónicas lo exigían así, entonces vemos entonces como en el año 559 comienza a controlar el poder su nieto Belsasar, y Belsasar hasta el año 539 controla el poder político del imperio de su abuelo de Nabucodonosor, y es cuando ahí toma los elementos, las fuentes, los utensilios sagrados que trajo Nabucodonosor en el año 605 a Babilonia, que eran los usos de uso sagrado para Dios en el templo de Dios en Israel. Entonces vemos que aparece una mano terrible en medio de la fiesta, que él estaba con todos sus reinos paganos, todos sus funcionarios paganos, y allí en medio de la fiesta le apareció una mano en la pared que decía Mené, Tekel, Parsim. Es decir, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falso. ¿En qué balanza fue Belsasar del reino, el nieto de Nabucodonosor, hallado falso? Porque se puso a utilizar los utensilios en su fiesta pagana y rendirle honor a Marduk, que era el dios de los babilónicos, con los utensilios sagrados de nuestro Dios y creador que tenían los judíos cuando fue la primera invasión en el año 605 en Nabucodonosor y trajo todos esos utensilios del templo. Entonces, vemos entonces como el reino de los medos y los persas en esa fiesta debían el río Éufrates, porque el Éufrates pasaba por debajo de la ciudad, porque la ciudad estaba edificada sobre el río Éufrates en 2 partes. La ciudad, el río la delimitaba, la dividía. Entonces, los medos persas, Ciro y Darío y sus guardianes y su ejército desviaron el río, secaron el río y se metieron por debajo de la ciudad, el secamiento del río Éufrates, y entraron y agarraron todo el mundo en la fiesta, borracho y en idolatría. Entonces, ahí eliminaron al rey Belsasar, que era el sustituto, nieto sustituto, que era el continuador jurídico y legal del reinado de su abuelo Nabucodonosor. Y en el año 539 termina el imperio de Nabucodonosor en manos de su nieto Belsasar. Y ahí comienza en el año 539 a reinar el imperio de los medos y los persas. Comenzaron a gobernar 3 reyes, primero de los medos, que era el reino más pequeño, porque eso lo podemos ver bien claro en el libro de Daniel, capítulo 7, que es una profecía paralela al capítulo 2 de la estatua de Daniel, que lo veremos más adelante. Entonces vemos que los medos eran de menor poder que la ciudad de Persia, que era Ciro. Entonces, pero comenzaron a gobernar en el año 539 3 de los medos, que eran socios de los persas, tío y sobrino, gobernando el imperio ya no de Babilonia, sino de Persia, porque la ciudad de Babilonia cayó en las manos de los persas. Entonces, de los medos y los persas.
Entonces, este imperio, después que gobernaron los 3 primeros de Darío y 2 sucesores más de él, entonces vinieron a continuación, la mayoría de los reyes fueron de los persas. Y en el año 331, el 539 antes de Cristo, que comenzó a gobernar el imperio de la plata, el imperio de Ciro y Darío, los medos persas, hasta el año 331 pasaron 200 años y pico de gobernación de este imperio de los medos persas, hasta el año 331, cuando cae ese imperio de los medos y de los persas. Entonces, en el año 331 es que en la batalla de Picna es derrotado el imperio de los persas por este gran generalísimo de batalla, de rango, de sabiduría, que se llama el imperio de bronce en su vientre y en su muslo de vientre, representado por el imperio griego. Alejandro Magno, de la civilización helenística, que ha sido una de las civilizaciones más extraordinarias y más avanzadas de la época, hasta los días de hoy, la civilización helenística ha influido en toda la cultura y en todas las tradiciones de todas las naciones del mundo. Entonces, en el año 331 comienza a gobernar el mundo el imperio greco macedónico, el imperio greco helenístico de Alejandro Magno. Pero ¿qué pasa? Que en el año 331, cuando comienza Alejandro Magno, que apenas tenía 33 años, 33 años, sí, cuando comenzó a gobernar, duró 10 años de gobernación, hasta el año 321 antes de Cristo, 10 de gobernación. Pero ¿qué pasa? Que Alejandro Magno se ahumó tanto con una cicuta, que era un tipo de ron, vamos a llamarle el clerén haitiano hoy en día. Se ahumó tanto que le dio una fiebre, se intoxicó, se dio una sobredosis de clerén para ese tiempo y murió de una borrachera. Pero como Alejandro Magno no tenía sucesor en el 321, 10 años de gobernación del 331 al 321 que gobernó, no tenía descendencia, no tenía hermano. Este batallador, este guerrero, este general, entonces se tuvo que dividir el imperio en sus 4 generales, que eso lo vamos a detallar en el capítulo 7, cuáles son esos generales. Entonces, vemos bien claro que esos 4 generales fueron los que se dividieron el imperio de bronce, pero que todavía no estaban gobernando, sino simplemente el sueño de Nabucodonosor le estaba revelando cuál era el imperio actual que estaba gobernando, que era el de Nabucodonosor, que era la cabeza de oro. Los demás imperios estaban en el futuro, porque él quería saber lo que había de acontecer en el futuro, en lo porvenir y en la historia final de este mundo. Entonces, no estaban gobernando, estamos adelantándonos lo que iba a ser en el capítulo 7 sobre las 4 bestias espantosas que salen del mar. Entonces, ahí es que se cumple realmente después de Nabucodonosor cuáles son los reinos en consecuencia que iban a gobernar uno detrás de otro. Pero nos estamos adelantando para poner el paralelismo entre la cabeza de oro, la plata, el bronce y el hierro en sus piernas y hierro en sus pies mezclado con barro. Entonces, vemos que en el año 321 muere Alejandro Magno producto de esa borrachera y sus 4 generales toman el poder hasta el año 168. Es decir, que este imperio gobernó 200 años también y pico. 200 años. El año 331 con Alejandro Magno, la muerte de Alejandro Magno en el 321 y la división que tomaron los 4 generales, que más adelante se lo vamos a enunciar. Entonces, estos 4 generales se dividieron en los 4 vientos, en los 4 puntos cardinales, ese imperio hasta el año 168. Y en el año 168 comienza a reinar el imperio de hierro, el más extraordinario imperio que todavía existe en la actualidad. Lo que pasa es que ha habido una mutación, una transformación de nombre, que es el imperio romano, el imperio de hierro, que dice que tenía hasta su diente de bronce, tenía algo de Alejandro Magno de bronce y era hierro en su pierna. Entonces vemos bien claro cómo este imperio romano comienza a gobernar en el año 168 antes de Cristo y termina en el año 476 con la división del imperio romano en sus 12 tribus, que representan los 10 dedos
de la estatua de Daniel. Los 10 dedos de la estatua de Daniel están representados también en el capítulo 7 sobre los 10 cuernos de la cuarta bestia espantosa, que representa el mismo imperio de hierro. Es representado por la cuarta bestia espantosa, que no se la da descripción de dragón, pero su característica son las de un dragón espantoso y terrible. Entonces, vemos bien claro cómo este imperio, que el último emperador de ese imperio de la cuarta bestia indescriptible, que es el imperio de hierro, que es Roma, el imperio romano de los Césares, la Roma imperial, la Roma pagana, que se creían dioses y que nunca iban a morir, que eran infalibles, eternos. Entonces, ese imperio comenzó a gobernar en el año 168 en la batalla de Alpela, cuando derrotó al imperio de bronce del imperio de Alejandro Magno. Entonces, en el año 476 vino entonces la caída por completo del imperio pagano de los Césares, el imperio romano, el imperio de hierro, y ahí entonces en la mano de su último emperador, César Augusto, el exiguo, el pequeño, fue el último emperador en el 476 después de Cristo. Comenzaron a gobernar en el 168 antes de Cristo y terminaron en el 476 con la invasión de las 10 tribus que representan los 10 dedos de la estatua de Daniel. Esas tribus tectónicas o bárbaras invasoras eran las que habitaban en la península itálica. Entre las tribus que ustedes conocen, que tenemos a los visigodos, los érulos, los vándalos, los etruscos, los burgundios, tenemos los suevos, tenemos a los anglosajones, tenemos a los alemanes, tenemos a los francos, por mencionar algunas de las 10 tribus tectónicas o invasoras del imperio romano. Y cuando invadieron el imperio romano, que fue César Augusto, el último emperador romano, entonces pasó el reino a esos 10 dedos que representan el imperio de las 10 tribus que conformaban la península itálica, porque eran tribus, pero esas tribus eran poderosas. Entonces, vemos ahí de una forma ya resumida cómo los metales representaban los imperios. El que estaba actualmente gobernando, como Daniel le dice, es la cabeza de hora, es usted, mi rey Nabucodonosor, y los demás reinos iban a venir sucesivamente después que cayera el imperio de Nabucodonosor en el año 539 en manos de su nieto Belsasar, que usó los vasos y los utensilios sagrados que trajo Nabucodonosor del templo sagrado de Jerusalén. Entonces, vemos bien claro cómo vemos el futuro, aunque lo hemos adelantado. Ahora vemos cómo Daniel en el capítulo 7, ya cuando tenía unos 58, 59 años, unos 40 años después, sueña las 4 bestias espantosas que salen del mar, según el capítulo 7. Oigan, Daniel apenas tenía unos 59 años cuando le revelaron esta visión de las 4 bestias espantosa y terrible. Entonces, ustedes conocen también el historial de las 4 bestias espantosa y terrible, que es un paralelismo de los mismos metales que estaba conformado la estatua, y vemos que Daniel en ese primer año de Belsasar, rey de Babilonia, que era el nieto de Nabucodonosor, en el año 59, que fue su reinado, entonces Daniel dice que en sus visiones veía los vientos combatiendo, los gran vientos del cielo que combatían entre sí en el gran mar. Vientos representan guerra, turbulencia, y ustedes lo pueden analizar en cada uno de los capítulos del libro de Jeremías. Establece claramente que los vientos representan guerra, conmociones entre las naciones, porque combatían en el gran mar, y el mar representa muchedumbre, pueblo, naciones, lengua, tribus, como lo dice Apocalipsis 17, 15 y 17, que son pueblos, muchedumbre, donde se sienta la ramera, en las aguas donde se sienta la ramera, y el mar que es agua salada, pero representa pueblos, naciones, lenguas y tribus. Entonces, de ahí van a salir, de esas conclusiones de las naciones, y van a salir esos reinos. Y vemos cómo salieron. Después de Nabucodonosor salió el reino de los medos y los persas, representado por la estatua, pero que representa también una bestia espantosa por el oso. Pero vemos que la primera bestia que Daniel
B es la bestia del león. El león que tiene dos alas en su espalda es el mismo sistema de gobierno del imperio Nabucodonosor, el imperio babilónico, el imperio de oro, de la cabeza de oro. Es el león representa el mismo imperio en el año 605 hasta el año 539 y termina en el 539 con el nieto de Nabucodonosor, que es Belsasar. Pero ¿qué pasa? Que Daniel ve una segunda bestia, que es el oso. Ese oso representa el mismo imperio de plata en su de estatua, en su pecho y en su brazo. Representa el mismo imperio que comienza a controlar el poder en el año 539 hasta el año 331, cuando derrocó al imperio de los medos y los persas en el año 300, en el año 539, cuando derrotó. Entonces, vemos cómo van los eventos ya, porque ya están en acciones, en la bestia están en acciones los imperios, mientras en los metales era el futuro de cómo iban a tomar poder los imperios, mientras la bestia está representado ya en el apogeo de su poder, cada imperio de eso. Entonces, un elemento que hay que destacar, que ese león que representa el mismo imperio de la cabeza de oro de la estatua de Nabucodonosor del sueño, tenía dos alas en su lomo, pero esas alas representan velocidad con la cual Nabucodonosor controló el mundo en su entonces, a las naciones de su entonces, y abarcó un espacio geopolítico de poder bajo su mandato. Entonces, vemos que ese oso que sale del mar, que es la segunda bestia espantosa y terrible, que tiene 3 costillas en su boca y que se levanta del costado de un lado más alto que del otro, representa el mismo imperio de los medios y los persas que comienzan a gobernar en el 539 cuando derrotan al imperio babilónico en manos del nieto de Nabucodonosor. Entonces, ¿por qué las 3 costillas que trae en su boca? Porque las 3 costillas del imperio medo-persa de Ciro y Darío, tío y sobrino, ya habían derrotado a la ciudad de Lidia, que pertenecía a la provincia de Nabucodonosor, a la provincia del reinado babilónico. Ya habían derrotado también a Egipto, que pertenecía y estaba bajo el dominio del imperio babilónico de Nabucodonosor. Y por último, derrotan a la ciudad de Babilonia, donde estaba el trono del imperio babilónico de Nabucodonosor en manos de su nieto Belsasar. Entonces, por eso representan esas 3 costillas, el triunfo de 3 ciudades que habían derrotado y que estaban en manos del reino de Nabucodonosor o del imperio nuevo babilónico o de Babilonia. Entonces, vemos que ese mismo oso tiene otra característica, que se levanta de un lado más que del otro, representa que el imperio de Ciro, que es de Persia, que eran 2 ciudades unidas, tío y sobrino, eran los 2, representa que Ciro tenía más poder político, más poder económico, más poder militar, armamentista que su tío, que representaba a los medos, la ciudad de Media, y entonces por eso es que se levantaba más alto de un lado del costado el otro, el oso. Entonces vemos que después que gobernaron los 3 primeros, que eran de los Media, del imperio medo-persa, comenzó a gobernar Darío I, el tío, comenzó después el hijo y el nieto a gobernar esta ciudad. Entonces, vemos bien claro cómo se cumplen estas características. Y si vemos el capítulo 8 de Daniel, vemos eso bien claro, que viene un carnero con 2 cuernos, uno más largo que el otro, y después viene el imperio del macho cabrío con un cuerno grande en el centro de la cabeza que derrota a ese carnero que representa a Ciro y a Darío con su cuerno, el carnero. Mientras el macho cabrío representa también al imperio de hierro, que porque después de que Daniel ve salir del mar al imperio de los medos y los persas, representado por el oso y representado por la plata, ve salir entonces en el año 331 otra bestia espantosa que representa el imperio de bronce, que es representado esta bestia con 4 alas en forma de leopardo, con 4 alas en su lomo, en su espalda,
Vemos entonces que ese imperio también es representado en el capítulo 8 por el macho cabrío que derrota a los medios y los persas, y que después dice que ese cuerno pequeño, grande, que era Alejandro Magno, el imperio de los griegos, salen 4 cuernos, que son los 4 generales que a la muerte de Alejandro Magno en el 321 son Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo, que se dividen el imperio a la hora de la muerte de Alejandro Magno y mantienen el imperio greco-macedónico de Alejandro Magno hasta el año 168, cuando fueron derrotados el imperio griego de Alejandro Magno en manos de su general y su descendencia. Entonces vemos que la cuarta bestia espantosa, que ve Daniel indescriptible y que tiene características de una bestia espantosa y terrible sin descripción, pero que es un dragón, porque el dragón representa al imperio romano, que es el imperio de hierro, representado en la estatua, en la pierna de hierro que representa a la estatua, y es el mismo imperio, la cuarta bestia espantosa y terrible, con característica de dragón. No del nombre de dragón, pero la característica que da es de un dragón. Y ese imperio derrota al imperio el imperio griego, el imperio de la pierna en su vientre y su muslo de bronce, hasta el año 476 controla el mundo, y en el año 476 comienzan a gobernar los 10 cuernos, porque dice que esa peste espantosa y terrible en forma de dragón, que es el imperio romano, tiene 10 cuernos sobre su cabeza, que son lo mismo 10 dedos que aparecen en la estatua, mezclado hierro con barro, representan la misma 10 tribus. Los 10 dedos representan los mismos 10 cuernos, que son las 10 tribus tectónicas o bárbaras que invadieron y habitaban en la península itálica, hoy llamada Italia, o la Europa moderna, como los visigodos, los oeros, los lovanos, los etruscos, los burgundios, los suevos, los anglosajones, los francos, los alemanes, por mencionarle algunas de las 10 tribus que formaban hoy, formaban en ese entonces la península itálica, y que derrotaron el imperio romano de los Césares en el 476, pero que son parte del imperio romano, porque el imperio romano tuvo 3 fases: el imperio de los Césares, el imperio pagano de los Césares, después vino el imperio en el 476 después de Cristo, los 10 dedos, que representan los mismos 10 cuernos, fundamentado en las 10 tribus bárbaras tectónicas que cogieron el poder en el imperio romano, y por la última característica representa los dedos de hierro mezclado con barro, que representan lo mismo que el cuerno pequeño que le sale en medio de los 10 cuernos en la cabeza de la cuarta bestia espantosa y terrible. Es el mismo. El barro representa al sistema religioso, a la iglesia de Roma. El barro representa ¿qué? La iglesia, el sistema religioso, y el hierro en los dedos representa, o en la pierna, representa el poder político, el poder civil, el poder de la autoridad de la espada civil que impone. Entonces, ahí vemos bien claro cómo se une el hierro, los dedos de hierro con el barro, y entonces se forma una unión de la iglesia con el Estado, y la iglesia, que es representado por el barro, pasa a ser la religión del imperio pagano de los Césares en el tiempo de Justiniano. Y dice que en medio del apogeo de esos 10 cuernos, de esa bestia espantosa y terrible que le salen 10 cuernos, 3 de esos reyes fueron arrancados, destruidos de raíz, y esos 3 reyes fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos, por mandato del emperador Justiniano, emperador del imperio romano, y por exigencia del obispo de Roma, le exige que se arranquen esos 3 cuernos, que eran 3 reyes, 3 tribus que controlaban después del 476, y que le era difícil a ellos gobernar al obispo de Roma con esos 3 sistemas religiosos cristianos que eran arianos, y que hacían una diferencia teológica en cuanto a Jesucristo, si era creado o no era creado, mientras la iglesia romana, que era la iglesia exaltada al poder político, la iglesia de Tiatira, en el cuarto periodo de la iglesia, entonces le pide al emperador Justiniano que use al general Belisario para destruir en el año 500, en el año 493, destruir a los érulos, y lo destruye por completo porque se oponía a la misión de poder, a la ambición de poder de ese cuerno pequeño, de ese barro que era la iglesia
representado por el obispo romano de la Iglesia Católica Romana. Entonces, en el año 534, el mismo Justiniano envía a Belisario contra los vándalos, que era otra de las tribus cristianas que se oponía al papado para los fines del cristianismo y del mandato en ese terreno dejado por Constantino en la Roma oriental. Entonces destruyen a los vándalos en el año 534 y en el año 538 fue el último cuerno destruido que representa un reino que es la tribu de los ostrogodos y lo elimina por completo. Entonces el espacio le queda abierto. Fueron arrancados por completo, por eso no hay una generación de esas tres tribus, porque Justiniano, por exigencia del obispo romano, se encarga de eliminar esas tres tribus. Y a partir del 538 comienza el apogeo de ese barro mezclado en sus dedos de la estatua de Daniel hasta la fecha de hoy en día, que representa el imperio político y religioso romano. Diga usted, hermana, que veo que está levantando la mano. En el año 500, no se escucha bien. en el año, el año 1500, es que no se escucha porque hay como un feedback, una realimentación de sonido. Chequee bien su celular, el control, para ver. Sí. Usted está hablando de años. Ahora lo escucho, ahora lo escucho. No escucho, no se escucha, tiene el mismo sonido que no permite. Bien, sí. Vamos a ver ahora si usted puede. Que no se escuchó bien. Se corta la comunicación. Se corta. No se escucha nada. Realmente no se entiende. Se escucha el sonido, pero no la voz para los fines de entender la pregunta. Lo que podemos hacer es que en lo que Eli arregla el sonido. Sí, que hay otra mano. Si hay alguna pregunta, alguien que quiere preguntar de lo que hasta ahora se ha dicho, por favor, puede hacerlo, aprovechar, se está terminando la programación. ¿Hay otra pregunta? Para los fines, hay preguntas, porque estos temas traen siempre preguntas, porque son candentes, son de mucha electricidad, y todavía no hemos terminado lo que es los dedos de barro, los dedos de hierro mezclados con barro, que representa el barro, ustedes saben, a la iglesia, en la etapa de la iglesia de Tiatira, mensaje a la iglesia de Tiatira, el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, que es un mensaje de la iglesia exaltada que representaba la tercera etapa, la iglesia de Pérgamo, que era la iglesia cristiana verdadera, pero esa iglesia de Pérgamo prefirió ser parte de la religión pagana o cristiana, entre comillas, del emperador romano de los Césares, del imperio romano pagano de los Césares, y ahí se convirtió en la iglesia cristiana exaltada al poder político pagano del emperador romano. Perdona, Gil, ella pregunta que en qué le beneficia conocer esos temas, siendo cristiana que espera la segunda venida de Cristo. ¿En qué le beneficia conocer la estatua y conocer esa historia? Ok, ya entendí la pregunta. Le voy a responder, hermano. Mire, realmente yo dije un texto bíblico. Un pueblo sin profecía, el apóstol Pablo lo señala bien claro, que un pueblo sin profecía será engañado, disipado por Satanás. Y uno de los elementos primordiales que tiene la iglesia en los últimos días es el testimonio de Jesús, que representa el don profético. Y si nosotros no estamos claros en el reloj profético de Dios, de todos los eventos escatológicos, los últimos días, el diablo nos va a envolver
porque es el mensaje de Satanás, un mensaje de la serpiente es peligroso. El mensaje de la copa del capítulo 17 está emborrachando a los moradores de la tierra y a los reyes de la tierra. Y aún dice que el dragón, que es la cuarta bestia representada por Roma, por el imperio de hierro, la cuarta bestia espantosa, tratará de engañar ¿a quién? Si fuese posible, a los escogidos de Dios con la misma verdad bíblica, porque engañó a los ángeles en el trono de Dios con la verdad de Dios, y engañó a Adán y a Eva con la misma verdad de Dios en el huerto del Edén, engañó a Caifás y a Anás con la misma verdad en el tiempo del ministerio de Jesucristo, y cuanto más a nosotros que no somos mejores que ninguno de ellos no engañará. Entonces el beneficio que nos trae es conocer la cronología profética, porque este evento de la estatua es cronológico con todos los eventos de todos los reinos, cómo iban a suceder y qué Dios le iba a revelar al profeta Daniel para que se lo dijese al rey Nabucodonosor, que tenía mucho pensamiento antes de dormir esa noche en el año 603, qué iba a acontecer con él, con su reinado y después de él hasta los últimos días de la historia de este mundo. Porque usted lo lee bien, dice hasta el porvenir, en otra versión, hasta los últimos días de este mundo. El reino quería saber qué iba a pasar. Entonces, nos alimenta espiritualmente porque conocemos el futuro de cómo comienza la película, cómo va a ser editada la película, escena por escena, hasta el cumplimiento final, porque en esa estatua está marcado el imperio mundial que nosotros nos están ofreciendo, el imperio mundial, el nuevo orden mundial, representado en los pies, en sus dedos, mezclado hierro con barro, porque el barro representa la iglesia, y la iglesia ha tomado control del poder político que representa el hierro en la estatua. Entonces, esa mezcla de la unión del Estado con la iglesia es lo que estamos viendo hoy en día, y en eso nos beneficia de que no estamos en la oscuridad, como dice el apóstol Pablo, a la venida de Jesús y de todos los eventos, porque os digo, hermanos, dice el apóstol Pablo, que cuando Cristo venga no estaremos en oscuridad espiritual, no estaremos en oscuridad. Nadie te da excusa de los eventos escatológicos. Por eso la iglesia de Cristo, una de sus características es conocer todos los eventos proféticos de la historia de este mundo, como Dios se los reveló a Daniel para que se lo dijese al rey Nabucodonosor. La iglesia debe estar despierta, porque si una iglesia no entiende los eventos proféticos los últimos días, lamentablemente no va a conocer la venida de su Señor. Le va a pasar lo mismo que pasó en el tiempo de Noé, cuando lo mismo que construyeron con Noé el arca, después de los 120 años cayó el diluvio, y cuando vieron que sus manos ya estaban tapadas, que ni su cabeza se veía, le dijeron, ay, Noé, ábrenos la puerta, le tocaron, pero no conocieron el momento de lo que Noé le estaba predicando, que era el diluvio, y que su vida se iba a perder si no entraban al arca. Eso está pasando hoy en día. Si no conocemos el tiempo que estamos viviendo de acuerdo a esos eventos finales, también la iglesia va a recibir las consecuencias de no obedecer el conocimiento que Dios le ha trazado en todo el historial y en el ciclo profético de la historia universal de la iglesia de Cristo. ¿Algo más? Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna preguntita? Yo quiero hacer una pregunta, Adelante. o no sé, o si una aclarando el señor Gilberto Olia. Yo no sé si a los demás que están en el grupo le pasa igual que a mí. Lo de la profecía es muy interesante, muy, ¿verdad? Es importante que como iglesia, como miembro, sepamos todas estas cosas, pero casi siempre que escuchamos de profecía que mencionan los godos, visigodos, los otros godos, los vándalos, particularmente a mí me gustaría que quizás tomen un día para que me traduzcan esos nombres: Alemania, Francia, Roma. Yo lo que sé que el hierro era Roma, porque eso es lo que siempre se queda, que el hierro, que era la pierna, el barro cocido con las otras naciones, pero me gustaría yo saber, no sé, voy a hacer un preámbulo. Si, por ejemplo, se arma un pleito, escúcheme que lo pongan de ejemplo, entre de aquí y de lo del grupo. Que Vilmena le dio una galleta, que sé yo qué, no se va a olvidar porque todos conocemos a Vilmena, conocemos a... Entonces, si me traducen el asunto de que
los 3 reinos que tenía la costilla, que tenía en la boca, fueron, por ejemplo, qué sé yo, por decir, fue Egipto, fue fulano, fue Mengano. Eso se va a quedar en nuestra mente y no sé si me hago entender. Cuando yo sepa esos 10 reinos, quiénes son ahora actualmente. Yo sé que Francia es uno de ellos, Roma, Alemania, pero usted me pregunta por los otros, se me pueden escapar. ¿Usted podría ayudarme ahí? Claro, hermana, para eso estamos. Le voy a decir breve en síntesis. Mire, esas tribus que formaban la península itálica eran las tribus bárbaras o tectónicas que habitaban en todo el territorio del Imperio Romano en Italia, allá en Roma. En el año 476 formaron lo que se llama la Europa moderna. Una de esas tribus, por mencionarle alguna de las tribus, los visigodos formaron a los españoles. Los alemanes formaron a los alemanes. Los burgundios a Suecia, los suevos a Suiza, eso por mencionarle algunos, los anglosajones a Inglaterra, a Francia lo formaron los francos, que era una de las tribus, y así sucesivamente. Entonces, esas 10 tribus son la Europa moderna, la Europa que nosotros vemos hoy de Francia, Inglaterra, pero que yo sé que el tiempo no es suficiente para plasmar en su mente todo lo que usted quiere saber de las 10 tribus por su nombre y cómo esas 10 tribus hoy se traducen como Francia, Inglaterra, Alemania, España, Suiza, Suecia, Holanda. Entonces, yo estoy claro, como usted dice, pues esa misma inquietudes yo la tenía hace 35 años cuando comencé a estudiar y a desvelarme hasta las 2 y las 3 de la mañana con relación de saberlo todo en cuanto a todos estos eventos proféticos de bestia, de dragón, de barro, de hierro. Toda esta cosa yo quería aprenderlo y me costó mucho tiempo. Pero usted tiene una inquietud fascinante de saber todas estas cosas y sobre las 10 y de las 3 costillas que estaban en la boca del oso que representan los medos persas, que es Lidia, Egipto, que pertenecían al imperio Nabucodonosor, debajo del imperio Nabucodonosor de Babilonia, y por último derrotaron a la ciudad de Babilonia, donde estaba la capital del imperio de Nabucodonosor en manos de su nieto Belsasar. Pero es fascinante. Si ustedes quieren después, un día de los que vienen, nosotros podemos programar y acentuar este asunto de los eventos de bestia, cuernos, dragón y todas estas cosas para su aprendizaje ya y darle seguimiento al mismo para enseñárselo a los demás. Ok, sí, yo espero que en otra ocasión, pues, que usted vuelva, pues nosotros también podamos discernir, claro, con la ayuda de Dios, por ejemplo, ahora mismo, quién era Babilonia, por quién está representado, porque yo sé que quizá en ese entonces no estaba conformado como país, pero que esa nación a través del tiempo, pues tiene un nombre ahora mismo, o sea, o tiene una derivación de quiénes eran los babilonios y por consiguiente Grecia también, y así sucesivamente. Pero gracias por esa explicación breve que usted me dio ahora. Sí, hermano, servirle. Y usted aprenderá con la dirección del Espíritu Santo. Invoque sabiduría, como dice el libro de Santiago 1:17. Si está falta de sabiduría, demándala de Dios y Dios le dará la capacidad y ese conocimiento profundo y gnosco que establece la teología sistemática para la gloria del Señor. Amén. ¿Alguien más quiere saber de los eventos finales en cuanto a los dedos de hierro mezclados con el barro? Que es lo que tenemos actualmente en las profecías, en los eventos finales, que tiene que ver con el nuevo orden mundial y toda su política de sus 17 objetivos para el nuevo orden mundial para el año 30. ¿Quieren saber algo más? Y qué ha acogido, qué señales ha acogido para imponer la marca de la bestia y el comprar y vender esta alianza político-religiosa del mundo, porque aquí no solamente está la alianza de la iglesia llamada cristiana, la iglesia católica, apostólica y romana, que se unió al imperio o que llegó a ser y es la sucesora del imperio de los Césares paganos, del imperio romano pagano, de la Roma imperial,
sino que aquí hay otra nomenclatura que se hace con los sistemas paganos de China, de la India, el budismo, el zoroastrismo, el hindú, todas estas doctrinas paganas de oriental están unificadas en el ecumenismo a la Iglesia de Roma, representada en su cabeza por el papado, que es el sistema de gobierno de la Iglesia, porque el Vaticano representa la parte política y el papado representa el Vaticano representa la ciudad política y el papado representa el poder político, mientras que el barro representa con la mujer el poder religioso, que es la misma prostituta, el capítulo 17, representada en la iglesia romana, esa prostituta, el capítulo 17 del Apocalipsis, que viene adornada de los ornamentos hechos por los hombres, perla preciosa, oro y color púrpura. Todos estos ornamentos de los hombres está vestida no de la justicia del sol, de la luna y de las estrellas. Así que, hermano, cualquier inquietud que tiene que ver la política que se está llevando con relación a todos los eventos que estamos mirando ahora mismo para imponer, comprar y vender, y el asunto de la marca de la bestia de Apocalipsis 13, 16, 17, esa mujer, ese poder religioso la pestilencia de Mateo 24, 6, 8 y 9 que Jesús estableció en Mateo 24 como son las profecías apocalípticas de Jesús a través de Mateo. La gente no se está dando cuenta que está encima de la rueda profética del poder mundial de comprar y vender, la exigencia de que si no te pone esto, no te pone aquello, que si no te presenta la certificación, no puede comprar y vender ese tipo de acciones. Así que, hermanos, todos estos elementos, si ustedes quieren saberlo en un próximo programa, estaríamos dispuestos a compartir con ustedes. Bien, sí, vamos a luego a tener una segunda parte, pero ya vamos a concluir, que son las 7:30 y no queremos tampoco abusar del tiempo. Lo que sí es que Samuelito, el antiguo tenía en mente reconstruir de nuevo a Babilonia, que es la ciudad de Irak, actualmente la conocida como Irak. Esa es Babilonia, por ahí estaba sentada esa gran ciudad. Bien, pues vamos a cumplir en esta tarde dándole las gracias a nuestro querido hermano Gilberto por la disposición de enseñarnos, porque hemos aprendido mucho hoy sobre Daniel 2 y así un repaso rapidito de Daniel 7. Al contrario, tenemos que ver el amor de Dios a nosotros, porque ya mostrarle esa estatua, como dijo el hermano Concha, hasta el final, hasta la segunda venida de Cristo, eso es un acto de misericordia hacia la humanidad que Dios ha tenido hacia cada uno de nosotros. Qué lindo nuestro Dios. Alabamos su nombre por su grandeza y por su amor hacia nosotros. Vamos a dar las gracias a Eli, que lamentablemente pues su micrófono ha tenido allí un problemilla, por también acompañarnos. Gilberto, gracias. Vamos a despedirnos con una oración. Gil, por favor, despídenos con una oración. Gracias, Señor, porque eres santo, eres justo y eres bueno. No hay otro Dios, no lo ha habido ni lo habrá. Eres el creador de los cielos, de la tierra, del mar y las fuentes de las aguas y debajo de las aguas. Nos creaste a nosotros a imagen y semejanza para alabarte y glorificarte y recrearnos mediante tu poder en este día sagrado, sábado, séptimo día, consagrado para tu gloria. Tu pueblo, tu iglesia, tus hijos te dan la gloria por los siglos de los siglos. No queremos ni tenemos otro Dios, solamente a usted, eterno Creador, eterno Padre. Solamente te suplico una bendición especial sobre tu pueblo, tu iglesia, tus hijos individualmente. Que este mensaje profético es el mejor mensaje cristocéntrico,
porque el Padre se lo dio al Hijo, según lo que establece el verso 1 del capítulo 1 del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo dado por el Padre al Hijo y dado a su siervo Juan a través de su ángel Gabriel, para que su pueblo esté despierto y no teman, porque nosotros conocemos como iglesia todo lo que se llama el guión de la película profética, cómo terminará esto. No le teman al dragón, el dragón está vencido. Sus agentes terrenales están vencidos. La bestia, poder político y religioso de Roma, está vencido. Los reyes de la tierra están vencidos. Las 17 familias élite económica del mundo que controlan los reyes de la tierra, de las naciones, están vencidos. Ellos tienen su programa de exterminio de la tierra, pero Dios tiene un programa mejor a imponer, porque Él es nuestro Dios. Así que no teman, que nosotros estaremos en el mar de cristal. Y allí cantando este cántico de Moisés y del Cordero, alabaremos siempre a Dios. Esa experiencia que jamás será inolvidable. Esa experiencia de Moisés, esa experiencia de nuestro Señor Jesucristo representado en el Cordero, estaremos allí jubiloso, inscrito en el libro de la vida, vivir para siempre, tomando del árbol de la vida hasta purificarnos, transformarnos. Señor, te suplico una bendición sobre tu pueblo. Tu pueblo no debe temer y predicar este mensaje de los 3 ángeles que tienen que ver con los eventos finales de la historia de este mundo. Hazlo, Señor, con tu Santo Espíritu en nosotros. Derrámalo, ese conocimiento, esa sabiduría, ese poder extraordinario. Hazlo en nosotros, que te lo pedimos hace mucho tiempo, esta lluvia de Apocalipsis 18:1, para que la tierra sea iluminada por tu pueblo, como así lo iluminaron los discípulos en el aposento alto con el derramamiento del Espíritu. Derrámate en estos momentos sobre aquellos que queremos obedecer tu conocimiento, tu palabra y ponerla en práctica, guardarla para siempre. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia dice ven. En este día sagrado dice ven. Y al iniciar esta nueva semana, Señor, ven y acompáñanos, Señor. Gracias por los amigos de la iglesia de Betania. Gracias porque nos han permitido explicar de una manera resumida estos eventos finales y esta cronología profética. Gracias, eterno. Te lo suplicamos en los méritos y por los méritos de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, que tengan toda una feliz y bendecida semana en Cristo Jesús. Espero que esto les haya gustado a todos y que todos hayan aprendido en esta tarde con nuestro querido Gilberto, que ha explicado de una manera extraordinaria estas profecías. Un abrazo, que Dios les bendiga grandemente. Vamos a seguir orando por los que están enfermitos, para que el Señor nos devuelva la salud y nos sintamos Bendiciones y feliz semana para todos mis hermanos. Que pasen toda una feliz noche. amén. Amén, amén. Amén.